Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno, como siempre os digo, Dios es bueno. Amén. Así que si Dios es bueno, ¿por qué a veces no le hacemos caso? Entonces, solo para que lo pensemos un poco. Pero vamos, que hoy el mensaje de hoy va un poquito encaminado por ahí, pero vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra. De verdad, Señor, que tu palabra es un pozo inagotable de bendición, de luz. Son tesoros, Señor, que no se pueden comparar con el oro y la plata, porque el oro y la plata un día perecerán, serán destruidos, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Oh Dios, yo te pido que tú me ayudes a transmitir tu palabra con tu gracia, con la unción de tu Espíritu, para que tu palabra pueda traer vida allí donde caiga, Señor. Yo te pido, Padre, que prepares la tierra de nuestros corazones, para que tu semilla pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a decir una obviedad. A lo largo de nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones. Cualquiera que tiene cierta edad lo sabemos. A lo largo de nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones. Y algunas muy importantes. Así que como cristianos buscamos a Dios para conocer su voluntad y que Él nos guíe a la hora de tomar estas decisiones. Esto al menos es la teoría que como cristianos conocemos y creo yo, espero yo, que la mayoría de las veces practicamos. Pero yo quiero plantear aquí una pregunta para la reflexión. ¿Qué ocurre o qué hacemos cuando se acerca la fecha de firmar o de tomar la decisión y no hemos recibido la respuesta de Dios? Cuando nos acercamos al momento crucial sin una respuesta de Dios por nuestra humana debilidad o por nuestra falta de confianza en Dios o por nuestra falta de paciencia, que es parte del fruto del Espíritu y que deberíamos de tener, pero que muchas veces no tenemos, o por nuestras prisas, nos olvidamos de que las prisas siempre son malas consejeras. Y tomamos la decisión en base a nuestro conocimiento de la situación o en base a lo que nuestra prudencia nos dicta o en base a lo que la lógica dicta, olvidándonos que Salomón nos advierte en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Esto se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Esto deberíamos de meterlo en la cabeza y en el corazón. Nunca debemos de olvidar que por nuestra falta de conocimiento acerca del futuro y por el problema añadido de que muchas veces las apariencias engañan, pueden haber decisiones que a nosotros como cristianos nos parecen la más correcta, pero que a la larga nos sacan del plan y del propósito de Dios. Como vimos hace poco, le ocurrió a Elimelech, un judío que vivía en Belén, que intentando que su familia no pasara hambre, tomó una decisión equivocada y acabaron muriendo él y sus dos hijos. Salomón, a pesar de su gran sabiduría y de haber escrito lo que acabamos de leer en Proverbios 14:12, también dice en Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estos dos versículos tan sabios los escribió, como no podía ser de otra manera, la persona más sabia, aparte de Jesús, que ha pisado esta tierra, que fue el rey Salomón. Sin embargo, Salomón a lo largo de su vida hizo todo lo contrario de lo que él había escrito
y experimentó las consecuencias de apoyarse en su propia prudencia, pagando las consecuencias. Un ejemplo es a la hora de tomar esposas. Dios había dicho, el rey no debe de casarse con muchas esposas, y no tiene que casarse con mujeres extranjeras, porque las mujeres lo apartarán de mi voluntad y lo llevarán a la idolatría. Pero él se dejó guiar, más que por lo que decía la palabra de Dios, se dejó guiar por su carne y por la bondad de los beneficios que podían traer al reino el que él se casara con las hijas de los reyes de los pueblos de alrededor. Era una postura bastante lógica. Yo me caso con las hijas de los reyes de alrededor y así los reyes de alrededor serán mis aliados y no mis enemigos. Pero, ¿qué ocurrió por haberse apoyado en su propia prudencia? Por no haber confiado en Dios, que le había prometido que su reinado tendría paz. Pues lo que ocurrió es que su final fue apartarse del plan y del propósito de Dios y caer en la idolatría a causa de las mujeres con las que se había casado, que adoraban a los dioses paganos de los pueblos de alrededor. Este camino que a él le pareció derecho y bueno le llevó a la muerte. Así que hagamos lo que dijo Salomón, pero no hagamos lo que hizo Salomón. Confiemos en Dios de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia a la hora de tomar decisiones. Porque por nuestra falta de conocimiento de todos los elementos implicados en las decisiones que tenemos que tomar, por nuestra falta de conocimiento acerca del futuro y por la implicación de nuestra carne que nubla nuestro entendimiento, podemos tomar un camino que a nuestros ojos nos parezca derecho, pero que su final sea apartarnos del plan y del propósito de Dios. Os voy a contar un caso que tuvimos en esta iglesia, que creo que vosotros en aquella época no pertenecíais todavía a la iglesia, porque fue en los inicios de la iglesia cuando todavía nos reuníamos en otra calle. A lo mejor la persona a la que hago referencia me esté escuchando a través de las redes sociales, porque sé que a veces nos escuchan. Y cuando cuente lo que voy a contar, seguramente se sentirá identificado. Y esto quizás sea un llamamiento de Dios a que rectifique y ponga en orden su vida. Os lo voy a contar, evidentemente, sin decir quién es, porque es un claro ejemplo de esto que estoy diciendo, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Un día esta persona vino a nuestra iglesia, era un joven de otro país, y me contó cómo al poco tiempo de venir a España había visitado una iglesia de aquí en Cartagena, una iglesia grande, quizás de las más grandes que hay en Cartagena. Pero al salir del culto, Dios le mostró claramente que ese no era el lugar donde debía congregarse. Y me dijo que Dios le había mostrado que debía de congregarse con nosotros. Él me escuchaba por la radio, porque en aquella época yo hacía programas de radio, y una de las veces que yo compartí, pues Dios le habló y le mostró que él tenía que venir a la iglesia donde yo pastoreaba. Esta persona estuvo bastante tiempo congregándose con nosotros, pero estaba casado y su esposa no quería seguir al Señor. Pasado el tiempo, un día vino, me dijo que quería hablar conmigo y me contó que había asistido a la boda de un familiar en la iglesia grande en la que el Señor le había mostrado que no era el lugar en el que debía congregarse.
Y me dijo que su esposa se había convertido en ese culto de boda. Por lo que, como su mujer se había convertido en esa iglesia, iba a dejar de ser miembro de nuestra iglesia y que se iba a ser miembro de esa iglesia por el bien de su esposa, porque su esposa no quería ser miembro de nuestra iglesia. Claro, éramos una iglesia no más pequeña de lo que somos ahora. Estábamos iniciando la obra. Este es un claro ejemplo de lo que es apoyarse en su propia prudencia. Él pensó que por bien de su esposa, en vez que la esposa siga al marido, él quiso seguir a su esposa e ir a una iglesia en la que Dios le había mostrado tiempo antes que no era el lugar donde él debía de congregarse. Yo traté de explicarle que Dios no juega con nosotros ni cambia de opinión, por lo que si Dios le había mostrado claramente desde el principio que aquella no era la iglesia en la que debía de congregarse, sino que Dios lo había traído a esta iglesia, como Dios no cambia, no debía marcharse a otra iglesia, y que si su esposa se había convertido de verdad, entendería que Dios lo había traído a esta iglesia y que debía de congregarse aquí con nosotros. Y le dije, piensa, medita, si esto a lo mejor no es una estrategia de Satanás para sacarte del plan y del propósito de Dios. Este joven rápidamente me contestó que no, que su esposa se había convertido de verdad y que por ella se iba a cambiar la iglesia. ¿Y qué ocurrió con el tiempo? Pues al cabo de no mucho tiempo, su esposa dejó de ir a los cultos y él se dejó arrastrar y por las circunstancias dejó de asistir a la otra iglesia, pero tampoco volvió a congregarse con nosotros. Y desde entonces, pues no se congrega en ningún sitio. Él, no sé si creo que cree que él no se ha apartado, que él sigue los caminos del Señor. Pero hay una realidad innegable. Si tú cortas un dedo y lo quitas de la mano muere. No, pero el dedo acaba muriendo. Aunque al principio pueda tener apariencia de vida, el dedo muere. Y esta es la realidad. Aunque podamos seguir hablando como cristianos, usando el lenguaje cristiano, pero si no estamos unidos al cuerpo, estamos muertos espiritualmente. Como dijo Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y como también dijo Salomón, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero entonces, volviendo a la pregunta que dejé antes en el aire, ¿qué hacemos cuando estamos a pocos metros de la encrucijada o a poco tiempo de tener que tomar la decisión y todavía no hemos recibido la respuesta de Dios? Pues la respuesta es simplemente esperar, seguir esperando, seguir buscando a Dios. Sí, pero ¿y si ya no podemos seguir esperando más? ¿Qué hacemos? Seguir esperando. No hay nada que podamos hacer mejor que seguir esperando, buscando a Dios, estar en la presencia de Dios, implorando la dirección de Dios, porque Dios nunca llega tarde, aunque a nosotros no nos pueda parecer. A Marta y María les pareció que Jesús llegaba tarde porque su hermano había muerto ya hacía 3 días. Pero Jesús no llegó tarde. Llegó en el momento preciso para hacer un milagro mucho más grande que el de sanar a un enfermo. Resucitó a un muerto que olía ya podrido porque llevaba más de 3 días muerto. Dios nunca llega tarde. Así que la única opción válida que nos queda es seguir esperando la respuesta de Dios para que no nos equivoquemos. Dios siempre llega en el momento oportuno y da la respuesta adecuada.
Y lo hace siempre en el mejor momento posible, aunque no lo entendamos. Porque Él conoce y tiene el control de todos los elementos que van a intervenir en la decisión que tenemos que tomar. Así que, usando las palabras de Salomón, confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No emprendamos un camino, por muy recto y bueno que nos parezca a nosotros, sin antes haber recibido respuesta y dirección de Dios. Porque su final puede ser un camino que nos lleve a la muerte. Y si solo nos lleva a la muerte física es lo de menos. Lo peor es que nos puede llevar a la muerte espiritual. Quiero que veamos hoy dos ejemplos de las consecuencias tan diferentes que trae la de actuar sin prisas, teniendo claro que las prisas son malas consejeras. ¿Cuáles son las consecuencias de actuar con prisas y las consecuencias de esperar en Dios, aun cuando no parece lógico esperar? Y los dos ejemplos que voy a usar son los de los dos primeros reyes de Israel. El primer rey, Saúl, se dejó llevar por las prisas del momento y por su impaciencia no esperó al siervo de Dios, no esperó la voluntad de Dios, pensando que el siervo de Dios se retrasaba y se precipitó tomando una decisión aparentemente buena, pero que le llevó a ser desechado por Dios. El otro ejemplo es el del rey David. En un momento crítico de su vida, en el que lo más lógico era actuar lo más rápido posible. Sin embargo, David no se dejó llevar por las prisas, se tomó su tiempo y consultó a Dios para actuar conforme al propósito de Dios. Y Dios lo llevó a una victoria rotunda, contundente e incontestable. El primer ejemplo lo vamos a leer, y vamos a leer bastantes trozos de 1 Samuel. Vamos a ver primero en 1 Samuel capítulo 13, versículos 7 al 9. Primero de Samuel capítulo 13, versículos 7 al 9 dice: algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, aquí, para ponernos en situación, el pueblo de Israel se dirigía hacia una guerra. Se iban a enfrentar contra los filisteos, el mayor enemigo de Israel en aquella época, y que siguen siendo hoy en día. Porque ¿sabéis quiénes son los herederos de los filisteos hoy en día? Los gazadíes, o como se diga, los de la franja de Gaza. Pues dice que algunos de los herederos pasaron el Jordán hacia tierra de Gad y de Galaad, es decir, desertaron, huyeron. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, como Jesús que no llegaba a sanar a Lázaro. Y el pueblo se desbandaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Aparentemente no es malo. Pero ahora veremos por qué fue una decisión precipitada. He leído el versículo 7 para que seamos plenamente conscientes de la penosa situación que estaba viviendo Saúl. Porque por un lado, parte del pueblo ya había desertado, había huido y había cruzado el Jordán. Daros cuenta, imagina, si podéis ver en vuestra mente el mapa de Israel o la zona de Canaán, que no me gusta llamarlo Palestina porque lleva a error.
esta tierra no era Palestina, esa tierra era Canaán. Imaginémonos a Israel en medio de Canaán. Aquí tenemos en el este tenemos el río Jordán y el Mar Muerto, y al oeste está el Mar Mediterráneo, la Franja de Gaza, que era la zona controlada por los filisteos. De hecho, Palestina proviene de un vocablo latín que hacía referencia a Filistea, ¿vale? Y parte del pueblo había huido y se habían cruzado, se habían marchado tan lejos que habían cruzado el río Jordán. Y los que permanecían con Saúl iban temblando de miedo. ¿Quién no se impacientaría en estas circunstancias viendo que concluía el plazo que Samuel le había dicho? Porque Samuel le había dicho que él iba a orar por ellos para que obtuvieran la victoria. ¿Quién no se impacientaría viendo que el plazo que Samuel le había dado para ir a ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, para implorar el favor de Dios, se estaba acabando sin que Samuel apareciera por ahí? Saúl, por su impaciencia, se dejó aconsejar por las prisas, olvidándose que las prisas siempre son malas consejeras. Al ver que el tiempo se agotaba y apoyándose en su propia prudencia, pensó que podría agradar a Dios ofreciendo él mismo los holocaustos y las ofrendas de paz. Pero este camino que tomó Saúl le llevó a la muerte, no física, no a la muerte física en ese momento, pero sí a la muerte espiritual, porque a raíz de esto Dios desechó a Saúl. Vamos a ver lo que le dijo Samuel, que llegó poco después, es decir, recién hechos los holocaustos y las ofrendas, aparece Samuel. Porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento oportuno. Y lógicamente no estoy diciendo que Samuel fuera Dios, pero era el siervo de Dios, era el enviado de Dios para interceder delante de Dios, para que Dios peleara por su pueblo en la batalla y le diera la victoria. Así que vamos a ver lo que le dijo Samuel a Saúl por haberse dejado llevar por las prisas, movido por las circunstancias. Vamos a leer lo que Samuel le dice en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo. Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14 nos relata: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios puso a prueba a Saúl, permitiendo que Samuel se retrasara un poco, pero dentro del plazo dado, ya que Dios nunca llega tarde. Y le hizo esto para probar a Saúl y ver si confiaría en él. Pero Saúl suspendió el examen, así que fue desechado por Dios. Quizás pueda parecer un poco drástica la decisión de Dios, pero es que Saúl no era uno más del pueblo. Saúl era el rey, quien debía dirigir los destinos de su pueblo, y por tanto, ¿qué mensaje y qué enseñanza le estaba transmitiendo al pueblo cuando él mismo no estaba confiando y esperando en Dios? Pero este pasaje no es solo para los que ejercemos el liderazgo en la iglesia, por tener que ser ejemplo para todo el pueblo. Este pasaje debe de servirnos de enseñanza para todo el mundo.
Todos tenemos que aprender a esperar en Dios el tiempo que haga falta, porque las prisas nunca son buenas consejeras y pueden llevarnos a tomar decisiones que nos lleven a la muerte. Cuando somos verdaderamente cristianos, no debemos de tomar decisiones sin antes haber recibido la respuesta de Dios. Y cuanto más importantes sean las decisiones, menos debemos tomarlas sin haber recibido la respuesta de Dios. Y así, y si tenemos que posponer la toma de una decisión por no tener la dirección de Dios, la posponemos. Pero no podemos dar un paso sin saber que Dios quiere que avancemos o que tomemos esa decisión, porque esta decisión precipitada le llevó a Saúl a ser desechado por Dios. Quizás a priori, como decía antes, puede parecernos una reacción excesivamente dura por parte de Dios. Pero es que, además de ser Saúl el rey, el que debía dar ejemplo al pueblo, hay otro detalle que si no conocemos bien las Escrituras puede pasarnos desapercibido. Pero es fundamental que lo sepamos para entender la reacción de Dios. Y el detalle fundamental es que la ley, que Saúl como rey tenía la obligación de conocer, explica clara y detalladamente todo lo relacionado con los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas. Y la ley explica que nadie que no fuera sacerdote podía ofrecer holocaustos y ofrendas a Dios. Por tanto, Saúl en su precipitación quebrantó deliberadamente la ley de Dios, y toda desobediencia a Dios tiene consecuencias negativas para nosotros. Pero en Saúl está el agravante, como acabo de decir, que él era el rey, el modelo a seguir. Por lo tanto, si Dios no lo hubiera castigado severamente, ¿qué mensaje se hubiera transmitido al pueblo? El pueblo hubiera podido pensar que podía pecar libremente, porque el pecado del rey no había tenido consecuencias. Así que si el rey pecaba y no le ocurría nada, ¿cuánto más no podía pecar un simple ciudadano? Pero al haber actuado Dios de esta manera, al pueblo le quedaba claro que el pecado siempre tiene consecuencias. No importa la clase social a la que pertenezcamos, Dios no hace acepción de personas. El pecado siempre nos lleva a alejarnos de Dios y a pagar consecuencias, que en el peor de los casos son consecuencias eternas. Daros cuenta lo que le supuso a Saúl actuar con prisa, porque como vengo insistiendo en esta mañana, las prisas nunca son buenas consejeras. Las prisas le llevaron a ser desechado por Dios y le llevó a que su descendencia no pudiera heredar el trono. Y todo por las prisas, por no esperar el tiempo de Dios, confiando en que Dios nunca llega tarde. Las prisas le llevaron a querer hacer las cosas a su manera y hacerlas en el tiempo que a él le pareció mejor. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, el de David, que se tomó su tiempo y consultó a Dios para actuar conforme al propósito de Dios, aun estando en un gran aprieto, como había estado Saúl cuando actuó con prisas. Sin embargo, David no se dejó llevar por las prisas, sino que buscó a Dios hasta obtener la respuesta de Dios, lo que le llevó a cosechar una gran victoria, una victoria rotunda e incontestable. Vamos a leer primero lo que se encontró David cuando volvió a la ciudad donde vivían él y sus hombres. Aquí todavía David no era rey, era un prófugo que huía
de Saúl. Pero se le había juntado gente y había formado un ejército. Vamos a ver lo que en cierta ocasión se encontró David y sus hombres cuando llegaron a la ciudad. Y la reacción del pueblo frente a la reacción de David. Después veremos las consecuencias de haber buscado a Dios sin prisa y de haber actuado en obediencia, siguiendo las directrices de Dios, sin precipitación, porque David tenía claro que las prisas no son buenas consejeras, independientemente de las circunstancias del momento. Vamos a leer ahora en 1 Samuel capítulo 30, vamos a leer los versículos 3 al 8. 1 Samuel 30, 3 al 8 dice: llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaban lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Vemos el panorama tan desolador que se encontraron David y sus hombres. Su ciudad había sido atacada y sus enemigos lo habían quemado todo, y además sus esposas y sus hijos habían sido raptados. Pero para David la situación estaba agravada por el hecho de que el pueblo, sus propios hombres, hablaban de apedrearlo. Es decir, David aún estaba en una posición más dramática y angustiosa que en la que se había encontrado el rey Saúl. Porque Saúl se encontró rodeado de un pueblo invadido por el miedo, pero David se encontró rodeado de un pueblo que quería matarlo. Sus propios hombres querían apedrearlo. Tan grave era la situación que estaba viviendo David, que se nos dice explícitamente que David se angustió, y en medio de la angustia, ¿qué hizo David? Actuó bajo la influencia de las prisas, tomando él sus propias decisiones en lo que le parecía más lógico. No. Como dicen las Escrituras, David, en medio de la angustia, tomó la mejor decisión. Se fortaleció en Dios, buscó a Dios y esperó la respuesta de Dios. En esta situación que vivió David, lo que parecía más lógico era no entretenerse, porque cuanto antes salieran en persecución contra los que habían destruido la ciudad y se habían llevado secuestrados a sus hijos y a sus esposas, más probabilidad tenían de alcanzarlos y de liberar a los cautivos. Pero David no se dejó llevar por las prisas ni por la lógica. David, antes de tomar cualquier decisión, por muy lógica que pareciera, se tomó su tiempo para fortalecerse en el Señor y para buscar al Señor sin prisa, hasta obtener una respuesta. David, aunque todo parecía bastante claro y lógico, no salió corriendo tras los atacantes. David no se apoyó en su propia prudencia.
David no se apoyó en sus estrategias militares. David se fortaleció en Dios y buscó sin prisas la dirección de Dios. Y no dio un paso, aunque eso le costara la vida, hasta obtener la respuesta de Dios. Y una vez obtuvo la respuesta de Dios, se puso en marcha. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber esperado en Dios y haber seguido la voluntad de Dios, aun corriendo el riesgo de ser apedreado? Pues vamos a leer unos versículos después, los versículos 18 a 20. Primera Samuel capítulo 30, versículos 18 a 20 dice: rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de los hijos como de hijas, ni nada del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas del ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían: este es el botín de David. Gracias a haberse fortalecido en Dios y haber esperado la respuesta y la dirección de Dios, David y sus hombres obtuvieron una gran victoria sobre los amalecitas que habían secuestrado a sus esposas y a sus hijos, pudiendo liberarlos y recuperar no solo lo que les habían robado, sino todo el botín que estos amalecitas habían logrado tener por medio del saqueo. Creo que las diferencias entre actuar con prisas o esperar en Dios están claras. Mientras Saúl, que se dejó llevar por las prisas, fue desechado por Dios y su descendencia no pudo reinar en Israel, David, que supo fortalecerse en Dios en medio de la angustia y supo esperar sin prisas la respuesta de Dios, cosechó una gran victoria sobre sus enemigos y se llevó no solo todo lo que era suyo, sino que además obtuvo un gran botín. ¿Qué haremos nosotros? ¿Seguiremos el ejemplo de Saúl o seguiremos el ejemplo de David? No me contestéis, porque ahora en frío y entre estas 4 paredes, todos diríamos que seguiremos el ejemplo de David. Pero la respuesta que debemos dar no es una respuesta de palabras, sino la respuesta tendremos que darla en medio de la batalla, cuando todo parezca estar en contra nuestra. Es entonces donde tendremos que demostrar qué ejemplo estamos dispuestos a seguir, el de David o el de Saúl. Solo espero en este día que se nos quede bien grabado en la mente y en el corazón que las prisas son malas consejeras. Y que cuanto peor sea la situación y cuanto más sople el viento en contra nuestra, más tenemos que fortalecernos en el Señor y más tenemos que aprender a esperar sin prisas las respuestas de Dios. Porque aunque parezca que no hay tiempo, Dios nunca llega tarde. Y la mejor opción siempre es esperar hasta obtener la respuesta de Dios y seguir sus directrices. Dios nunca nos va a llevar de la oreja por el camino que Él quiere. Por lo que hoy quiero pedirte que no tengas prisa y busques a Dios antes de tomar decisiones para obedecer la voluntad de Dios. Así que hoy te digo lo mismo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O te digo también lo mismo que le dijo Josué al pueblo de Israel. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, o en este caso a las prisas, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Que esta sea la firme determinación que tomemos en este día, cada uno de nosotros. El estar dispuestos a morir si hace falta, pero no dar un paso sin conocer el propósito de Dios, sin buscar a Dios, sin fortalecernos en Dios y dejar que Dios sea el que nos guíe en medio de la batalla. Escoge hoy a quien quieres servir. Si decides obedecer y servir a Dios, lo primero que necesitas hacer es dejar que Jesús entre en tu corazón, porque Él te ayudará a obedecer al Padre en todo, como Él mismo obedeció al Padre en todo durante su tiempo aquí en la tierra. Así que te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón y que te ayude siempre a tomar las decisiones correctas. Vamos a orar. Oh Dios, queremos pedirte perdón por tantas y tantas veces en nuestra vida que nos hemos precipitado, por tantas y tantas decisiones que hemos tomado motivados por nuestra carne, motivados por nuestra lógica, motivados porque nos parecía un camino derecho. Yo te pido que tú nos perdones tantas veces que nos hemos equivocado, Señor. Tú eres un Dios de misericordia y de gracia, y te pido que tu gracia nos alcance, que nos limpies de todo pecado, que borres nuestras rebeliones, que borres nuestro orgullo de confiar en nosotros más que en ti, Señor, y te abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres en nuestro corazón, para que tú reines y nos guíes todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Como te digo, cada domingo, si has hecho esta oración y no te congregas en ningún lugar, busca una iglesia donde se predique de verdad la palabra viva, el evangelio vivo, no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo. Y los miembros del cuerpo, como os decía antes, no pueden vivir aislados del cuerpo. En la iglesia no pueden haber misioneros solitarios. Y si no has hecho la oración, no lo dejes para mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. Te voy a decir una cosa que no te la digo para meterte miedo, pero tú sabes cuántas personas mueren al día, habiéndose levantado pensando que sería un día más en su vida. Y sin embargo han encontrado la muerte. No esperes a que sea demasiado tarde para hacer la oración, para que Jesús pueda guiar tus pasos, para que Dios pueda dirigir tu vida. Así que cuando acabe el vídeo, cierra tus ojos y haz una oración entregándole tu corazón a Jesús. También quiero pedirte y quiero pediros a todos vosotros que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales para que el Evangelio se pueda extender lo más posible. También quiero deciros a todos los que nos seguís por las redes sociales que si quieres contactar con nosotros, si quieres participar del culto en directo, serás muy bienvenido. Puedes visitarnos aquí en este lugar que estamos en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Serás muy bienvenido. Somos poquitos, somos una familia, pero Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en el medio. Quiero que penséis, ¿qué es mejor? Estar en una iglesita pequeñita donde Jesús está en medio, o estar en una iglesia como la iglesia de la Odisea, donde Jesús estaba a la puerta llamando para que le dejaran entrar. Juzga tú mismo qué es lo mejor. Nos congregamos aquí los domingos a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo por teléfono a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la iglesia Génesis. Preferiblemente, por favor, llámame por la tarde porque por las mañanas trabajo.
También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis no tiene dificultad, se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.